Buenas tardes, mi nombre es José Logino Rodríguez Santana, matrícula 2020-0202, en esta clase de termodinámica vamos a estar analizando qué es la temperatura y cuáles son algunas de sus propiedades. Para esto analizaremos algunas de las imágenes en el siguiente video y qué nos quieren decir cada uno de ellos. Bien, primero, ¿qué es la temperatura? Podemos definir la temperatura como la velocidad media de las partículas que componen un cuerpo o un sistema. En esta imagen tenemos la representación de un fluido y pudiéramos decir que la velocidad de las partículas que componen este fluido corresponde a la temperatura de este. Como vemos, mientras mayor es el movimiento de estas partículas, mayor es la temperatura, y mientras menor es el movimiento, menor es la temperatura. En este caso tenemos el caso de un sólido que, como sabemos, las partículas de los sólidos tienden a mantenerse en un punto fijo del espacio. En este caso, la temperatura corresponde a la frecuencia o qué tanto vibran las partículas que lo componen. Por lo tanto, si vemos un sólido con una temperatura baja, quiere decir que sus partículas elementales no se mueven mucho, no vibran mucho, pero si tiene temperatura alta, sus partículas fundamentales sí vibrarán bastante. ¿Cómo medir la temperatura? Uno de los instrumentos que solemos utilizar para medir la temperatura es el termómetro. Hay diferentes tipos de termómetros y en este caso vemos un termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio consta de un depósito de mercurio en uno de sus extremos que al aumentar la temperatura, este hace que el mercurio se expanda y que por lo tanto indique hasta qué punto se encuentra la temperatura del cuerpo. La temperatura promedio de un ser humano es de 36 grados Celsius. También podemos ver aquí representados otros tipos de termómetros como el termómetro de alcohol rojo teñido, que es utilizado para medir la temperatura de fluidos, y cuando se quiere bastante precisión se suele utilizar el termómetro, un termómetro de gas. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos un termómetro de resistencia. Como sabemos, al aumentar la temperatura de un objeto, suele aumentar su resistencia eléctrica. Entonces, lo que se hace en este tipo de termómetro es aumentar la temperatura de un cuerpo, se conecta a un circuito eléctrico y se ve, analizando las propiedades físicas del material, cuál es la resistencia que presenta. Y de esa forma podemos entonces establecer cuál es la temperatura aproximada. Otro tipo de termómetros es el pirómetro, que este no es más que un termómetro a distancia. Suele ser utilizado para medir materiales que son muy calientes y que no pueden entrar en contacto con otras sustancias como el metal fundido o el café. El funcionamiento de ese básicamente se trata o consta del hecho de que la temperatura emite radiación. Esta radiación en forma de onda electromagnética puede emitir o emite luz. Dependiendo de la longitud de onda, el ser humano pudiera apreciar esa luz en el espectro visible. Entonces, básicamente lo que el pirómetro hace es analizar cuál es la longitud de onda de la luz que emite la temperatura del cuerpo. Al igual como lo haría un herrero. Por ejemplo, cuando vemos materiales que están muy calientes, generalmente vemos que toman un color rojo y que van de un tono caliente, valga la redundancia. Entonces, este es un cuadro que muestra cuáles son las temperaturas aproximadas que puede percibir el ojo humano debido a la radiación que emite
un cuerpo al aumentar su temperatura y cuáles son los rangos que capta el pirómetro. Además de que el pirómetro posee una mejor precisión que los humanos. Bien, en este punto vamos a hablar sobre el límite inferior o el cero absoluto de la temperatura. Básicamente esto se trata de la temperatura mínima o más baja que puede alcanzar un cuerpo. Como vimos en el ejemplo del principio, como la temperatura se trata de la velocidad con la que se mueven las partículas de un objeto, cuando decimos que dichas partículas no se mueven para nada, entonces estamos diciendo que ha alcanzado el cero absoluto, como podemos ver aquí. El problema es que esta temperatura del cero absoluto es muy difícil de alcanzar. Una temperatura de menos 273.15 grados Celsius, entonces es más teórico que práctico. A través de fenómenos como la superfluidez y el condensado de Bose-Einstein, es como único a través de la física cuántica pudiera alcanzarse esa temperatura. Por otro lado, tenemos el límite superior de la temperatura, también llamada como temperatura de Planck. Esta temperatura hace referencia a la temperatura que poseía el universo justo antes del Big Bang. Sabemos que en ese punto el universo la materia que existía en el momento no era más que un punto bastante denso y con una temperatura súper elevada. Entonces, esta temperatura teórica sería de 1.42 por 10 a la 32 grados Celsius. Es también básicamente inalcanzable y la física moderna no alcanza sobre estudios que excedan esta temperatura. Las escalas termométricas son las diferentes unidades de medidas en las que se mide la temperatura. Por ejemplo, la escala Celsius, que básicamente se enfoca en los puntos de solidificación, de evaporación y condensación del agua. Entonces, vemos que en ese sentido el hielo se derrite a una temperatura de 0 grados Celsius y que el agua se evapora a una temperatura de 100 grados Celsius. También lo que se usa, se puede ver esta escala reflejada en el punto triple, donde coexisten los tres estados de temperatura o estados de la materia en el agua. La escala Kelvin es otra escala utilizada en el sistema internacional y se basa prácticamente a partir o se enfoca en el cero absoluto, en el límite inferior de temperatura, por lo que un 0 Kelvin equivale al cero absoluto. Es importante saber que no se le dice grado Kelvin, sino simplemente escala Kelvin, y que su símbolo, por lo tanto, es una K mayúscula. Por último, está también la escala Fahrenheit, que es una escala que no se sabe muy bien de dónde se toma el punto de referencia. Sí se cree que tuvo que ver con los estados o los puntos de ebullición del agua, pero no de la misma forma que lo hace la escala Celsius. También se habla de que se tomó la temperatura de una persona con fiebre como referencia. Otra escala también usada es la escala Rankine, que es menos conocida. Aquí tenemos una tabla de comparación de cuáles son los valores comparables entre las diferentes escalas termométricas. Y básicamente esto es todo. En resumen, la temperatura es el movimiento de las partículas de un cuerpo y como todas las partículas de todos los cuerpos y toda la materia que existe tiene cierto nivel de movimiento, otros más altos que otros, entonces podemos decir que la temperatura se encuentra en todo nuestro alrededor. Muchas gracias y espero que hayan podido aprender en esta ocasión.